Honduras no era un lugar seguro, pero era un lugar vivible. O sea, era posible vivir, existir, tener vida, algo normal en Honduras. Y me parece increíble cómo cambió. Mi mamá era muy insistente siempre en que me despidiera de ella personalmente, o sea, que no solo que gritara, nos vemos, me voy y salir de la casa, sino que fuese a donde ella estaba, me acercara, la abrazara y me despidiera. Esto comenzó con el golpe de Estado, pero por mucho tiempo yo lo relacioné con ella y su ternura, con que me estaba pidiendo un abrazo y ya, ¿no? Y cuando años después decido irme de la casa, irme a un apartamento, vivir sola, recuerdo que ella estaba particularmente dudosa y en un momento en que solo estábamos ella y yo, me dijo, Nisa, pero ¿quién va a ver cómo estás vestida? Me preocupa que nadie sepa cómo estás vestida. Yo no entendía. Yo, ¿cómo así, mamá? ¿Cómo que necesitas saber cómo estoy vestida? Pensé que era como que me juzgaba, ¿no? Por cómo me vestía. Pero me dijo, no es que te juzgue cómo estás vestida, es que cada día que salís de esta casa, yo veo cómo estás vestida, hago una nota mental y si cualquier cosa te pasa, yo sé qué ropa traías puesta. Años tenía mi mamá haciendo eso y yo no me daba cuenta. Desde Equal Measures 2030, soy Sara Nkoli y esto es Do Girls and Women Count? Las niñas y las mujeres cuentan. En Equal Measures 2030 conectamos datos y evidencias con incidencia y acciones en igualdad de género para aplastar el patriarcado y transformar las vidas de niñas y mujeres. En cada episodio de la serie hablaremos con algunas de las mujeres más impresionantes en el activismo de los derechos de las mujeres en sus recorridos personales con la desigualdad y su misión para reequilibrar un mundo muy desequilibrado. La invitada del episodio de hoy es especialista de comunicación, socióloga y feminista de Honduras, Nisa Medina. Nisa está retransmitiendo desde el Centro de Derechos de las Mujeres en Honduras, un lugar al que ella llama su casa feminista, así que puede que se escuchen ruido de fondo. Nisa nació y se crió en Comayagüela, en Honduras, con una amplia familia a su alrededor. Mi mamá se graduó de trabajo social, pero al momento en que se convierte en madre, se toma la decisión de que ella deje de trabajar. Y entonces se volvió una madre de tiempo completo, una cuidadora a tiempo completo. Pasaba pendiente de todos nosotros, siempre nos hizo las 3 comidas, más 2 meriendas, más estar segura de que nos cepilláramos los dientes, que tomáramos las vitaminas, hacernos alimentos sanos, levantar las camas, lavar las sábanas, arreglar los zapatos, barrer, trapear, lavar platos, lavar ropa, secar la ropa, bajar la ropa, doblar la ropa. Y además, con muy poca retribución también o reconocimiento por todo el esfuerzo que eso implicaba para ella. Que, por ejemplo, cuando le he conversado con mis papás ya ahora, adulta, en por qué fue mi mamá la que dejó de trabajar y por qué no fue mi papá, la justificación era porque mi papá ganaba más que ella. Entonces, que tenía sentido que continuara en el campo laboral, quien ganara más y ese era él.
Pero ahora que sé cómo se estructura también la discriminación y por qué se le paga menos a las mujeres y por qué su trabajo se reconoce como menos, sé que no fue, que esas decisiones que parecieran personales son resultado de un sistema injusto en el que posiblemente de cierta otra forma la vida de ella también sería distinta. Hay una frase con la que me encontré hace algunos años y dice: eso que llaman amor es trabajo no pago. Era una pinta, un graffiti en una pared en algún lugar de América Latina. Y me quedó resonando mucho porque es completamente cierta, y una de las formas en las que se menosprecia el trabajo de cuidado, de sostener la vida, que se hace a diario por muchísimas niñas y mujeres, es decir que este trabajo, que estos esfuerzos son amor, son cariño o son una expresión de ternura por las otras personas. Y aunque haya un elemento de verdad ahí, lo cierto es que eso es trabajo. Y lo que hace este sistema económico, este sistema político, es que se apropia de ese trabajo y al volverlo invisible, porque no existe formalmente, o sea, si alguien dice, por ejemplo, en los sistemas de registro, en las encuestas que se hacen de uso del tiempo o de situación de los países, si se hace una encuesta y alguien dice que es ama de casa, se dice que está desempleada. Entonces, formalmente ese trabajo, por un lado, no existe para los estados, pero por otro, es demandado porque es un trabajo necesario para sostener la vida de toda la sociedad. El proyecto de sostener la vida, el trabajo de sostener la vida nunca termina y es increíblemente valioso y es increíblemente injusto que recaiga solo sobre algunas personas, sobre niñas y mujeres principalmente, y que no se les reconozca, que además se les obligue y que esto signifique para muchas de ellas no poder escoger qué otra cosa más hacer con su tiempo y con su vida. Nisa dice que el feminismo y las figuras feministas era un concepto que no se veía de manera positiva mientras ella se criaba. Lo cierto es que para mí, en mi entorno, en mi barrio, con mi familia, no era algo común, no era una palabra que se usara, no habían tampoco referentes. Continuamos sumando más mujeres y lamentablemente se quedan en cifras. Definitivamente eso es lo lamentable. Sí había una feminista que se llamaba Gladys Lanza, del Movimiento por la Paz, Visitación Padilla, que aparecía en los medios. ¿Cómo se define usted, Merly? Yo me defino en primer lugar como feminista. Yo soy feminista y soy una mujer de lucha. Suficiente. Y ellas se decían las chonas. Y algunas de ellas, Gladys incluida, tenían el pelo corto y usaban mucho el color morado. Era su color, pues, insigne. Y mi único referente que yo recuerde de niña era ella. Pero por cómo se refería mi familia u otras personas a ella, como alguien que pasaba siempre enojada o molesta, que nunca estaba satisfecha, o que sí posiblemente era lesbiana, o que sí posiblemente hacía esto por conveniencia. O sea, como eso, todos esos ataques, todo esto que nos enseñan que está mal con el feminismo, que entra como gotas de poco a poco en nuestra mente, yo lo tenía completamente introyectado. En 2009 tuvo lugar un golpe de Estado en Honduras que estremeció al país. Cientos de personas se opusieron al golpe y fueron apaleadas y detenidas por las fuerzas de seguridad.
Activistas de los derechos humanos, líderes de la oposición y jueces sufrieron amenazas e intimidaciones. Se cerraron medios de comunicación y los periodistas fueron censurados. También hubo informes del personal de las fuerzas de seguridad cometiendo actos de violencia sexual contra mujeres y niñas. Fue durante estos eventos que Nisa tuvo el primer contacto con el activismo social y muy poco después con el feminismo. Hay fechas inolvidables. El 28 de junio del 2009 para mí fue una de esas fechas inolvidables. Recuerdo que era muy temprano, o sea, que apenas había salido el sol, pero estaba completamente despierta. Había aroma a café. Mi mamá seguramente estaba haciendo el café en la cocina y escuchando la radio. Mi papá, desde que tocó la puerta, ya sabía que algo no estaba bien. Y me sentí helada. O sea, todo mi cuerpo se puso helado, un poco desubicada y alerta también, inmediatamente. Derrocar al presidente constitucional de Honduras, los militares golpistas hondureños copiaron fielmente el guión que se aplicó en Venezuela en abril de 2002. Fuimos a ver el único televisor de la casa y todavía el canal nacional estaba en poder del gobierno, entonces lograron anunciar y poner una imagen y un texto que decía que dieron golpe en Estado de Honduras, el pueblo se convoca a casa presidencial. Era lo único que había. Y privaron a los hondureños de tener una información sobre los acontecimientos. Los únicos medios... Era no sé si estábamos hablando, creo que habían silencios largos o solo se sentía tal vez como un silencio largo. Y miedo por la incertidumbre de mi parte, o sea, mientras yo estaba viva, era la primera vez que ocurrió un golpe de Estado, pero esa no era la realidad para mis papás y mi abuela. Durante sus vidas, ellos presenciaron, vivieron, sintieron muchos golpes de Estado. Entonces sabían la gravedad, tenían referentes de hace algunos años de lo que implicaba un país después de un golpe de Estado. Sabían que eso significaba que tanquetas militares saldrían a las calles, que pondrían toques de queda, que aumentarían desapariciones, que habría criminalización de la protesta, que eran tiempos de miedo y de terror. Acababa de terminar la universidad y entonces tenía mi círculo de compañeros y compañeras de la universidad pues, ahí y me quedé con ellos. Y a partir de ahí comenzamos a movilizarnos todos los días por los siguientes 6 meses. A caminar adentro de los barrios y colonias, a tocar cacerolas. El olor al gas lacrimógeno se volvió familiar. Andar siempre con tenis, 2 camisas, se volvió recurrente. Y asumir también ser parte de la resistencia se volvió, creo que uno de los momentos de despertares de conciencia social en donde se reconoce que la neutralidad en momentos de injusticia no existe. Ser neutrales en momentos de injusticia es estar del lado de quienes oprimen. Es así que comenzó, siento que un despertar distinto y en el que me llegué a sentir mucho más cómoda con posturas que antes consideraba radicales o extremas, ¿no? Y asumir que eran posturas necesarias porque así de grave era la situación. Personas que perdieron la vida a manos de militares, mujeres que sufrieron abusos
sexuales también por parte de agentes del Estado, una situación crítica de violaciones a derechos humanos, persecución. Todo esto nos tocaba, o me tocaba a mí también, de forma muy cercana, personal, íntima. A raíz de su activismo durante el golpe y de toda la violencia e injusticia que había presenciado, Nisa conoció una organización llamada Centro de Derechos de Mujeres, un observatorio de la violencia en Honduras desde los años 90, y aquí comenzó su despertar feminista. Cuando me hace la entrevista a la coordinadora para preguntarme, pues para ver si comenzaba a trabajar aquí, me hizo algunas preguntas y una de esas preguntas era que si era feminista. Yo le respondí que no, por todos estos prejuicios que tenía, ¿no? Y ella con la sabiduría que te da el vivir, me miró a los ojos, los entrecerró un poco y me dijo, no sos, pero lo vas a hacer. Y me guiñó el ojo. Honduras en esos momentos tenía una de las tasas de femicidios más altas del mundo, mucha violencia sexual, mucha impunidad, lo recuerdo, de homicidios de mujeres. No existía todavía el término femicidio, homicidios de mujeres. Uno de los primeros de los hallazgos alarmantes que descubrimos en el 2009 fue que se ocultaron homicidios de mujeres, femicidios, durante el golpe de Estado. Y que la forma también de entrega de información se miró obstaculizada o manipulada. En 2014, ya para ese momento Honduras iba incrementando en la cantidad de homicidios. Honduras fue por 3 años consecutivos el país con la mayor tasa de homicidios. Esto se mide en relación a la cantidad de personas que viven en ese país y la cantidad de homicidios. Es esa relación la que se hace. Obviamente, si vemos los totales de las cantidades de mujeres asesinadas, países con mayor población tendrán cantidades más altas. Pero en relación a la población de Honduras, la cantidad de asesinatos era inconcebible y tuvimos que hacer comparaciones, por ejemplo, con países en guerra. Recuerdo que teníamos esta comparación de la tasa, solamente la tasa de femicidios en Honduras en comparación con la tasa total de homicidios en Siria durante la guerra. Y la tasa de femicidios era mayor en Honduras que la tasa total de homicidios en Siria durante la guerra. Así de grave era la situación, sigue siendo la realidad en Honduras. Así que en 2014, después de un duro cuestionamiento, ¿verdad?, del actual gobierno por la tasa de homicidios, se cambia el protocolo de registro y de identificación de homicidios. Mientras Nisa continuaba con su trabajo en el observatorio, otro dato llamó su atención y se dio cuenta de que el acto de su madre de mirarle su ropa antes de salir de casa, en caso de tener que identificar su cuerpo, no era para nada paranoico. Teníamos que hacer, obviamente, una clasificación, o gráficos, ¿no?, tablas, para mostrar quiénes eran las mujeres que estaban siendo asesinadas en Honduras. Y el grupo de mujeres que mayormente eran asesinadas eran mujeres entre 20 y 24 años de 2 ciudades del país, la capital y otra. En ese momento yo estaba en ese rango de edad. Yo vivía en esa ciudad, yo vivía en ese país. Entonces reconocerme y verme en ese número era muy difícil. Sentía un poco como que mi vida estaba empeñada, ¿no? Como que era
como que era posible, que tenía más probabilidades de morir en ese momento. Así que cuando cumplí 25 años y salí de ese rango de edad, lo celebré como pocas veces he celebrado algo con tanta energía en mi vida. Cada día que se sobrevive a este país es un logro. Después de muchos años de hacer este trabajo de observar la violencia contra las mujeres en su país, Nisa comenzó a sentir el impacto en su salud mental y emocional. Era abrumador y creo que estuve al borde seguramente del colapso y comencé a tener comportamientos algo autodestructivos. Y en medio de todo ese caos, de sentirme mal, de sentir que no estábamos haciendo lo suficiente, de que la realidad me sobrepasara, fue como llegó a mí también la importancia del autocuidado como una apuesta política del movimiento feminista y necesaria, porque todo con lo que trabajamos nos cruza la vida, nos cruza los cuerpos, y asumir, gracias a la red de defensoras de derechos humanos, y acercarme al autocuidado desde ese enfoque, me salvó la vida, realmente. Hoy, Nisa es una enorme defensora de la importancia del autocuidado de las mujeres en el campo de la incidencia, del feminismo y de los derechos de las mujeres. El autocuidado como un acto político implica reconocer que nosotras, como activistas, defensoras, mujeres que ponemos como prioridad la vida de niñas y mujeres, de otras, que luchamos, que investigamos, que pasamos absorbiendo información sobre historias dolorosas de vida, sobre contextos que son invivibles para muchas, realidades en donde lo que más se ve es violencia, desigualdad, y que así vivimos. Tenemos que tener una forma de realizar todo este trabajo sin llevarnos al límite. Estos cuerpos, estas mentes, estos corazones, estas almas, somos nosotras. Y por responsabilidad con el movimiento, tenemos que asumir el cuidado de nosotras. Porque este movimiento no es algo abstracto, es la suma de cada una. Y hay que cuidar a cada una para que el movimiento en colectivo avance. La apuesta debe seguir siendo crear en comunidad, porque estos sistemas nos buscan aisladas o solas. Entonces, si vamos a cambiar este sistema, lo vamos a hacer juntas. Tenemos que hacerlo juntas. Tenemos que encontrar espacios, colectivas, movimientos, redes para poder canalizar con otras y construir con otras, para alimentarnos también de su esperanza. Si mi esperanza está un poquito más bajita, estar con otras que tengan la esperanza alta y me nivelan. Si un día no puedo, saber que ese esfuerzo no se cae porque habrá otras que lo puedan hacer. Compartir con otras lo que yo sé, aprender, es colectivizar el conocimiento, colectivizar la indignación, colectivizar la ternura y colectivizar la acción. Y eso el feminismo lo tiene claro. Si nos tocan a una, respondemos todas.
Nisa dice que lo que la inspira hoy en día es observar cómo la siguiente generación de feministas está creciendo en su ciudad. Por ejemplo, la reacción de su sobrina de 9 años a la famosa Marea Verde de Argentina, el uso de un pañuelo verde para apoyar la legalización del aborto y los derechos de reproducción. Se llama Maya. Yo vivo con ella, pues vivimos todas en su papá, mis papás en un mismo hogar. Es feminista y además sabe muy bien también cuándo quiere hacerlo público y cuándo no. Y que está clara en que la maternidad será deseada o no será. Aprobado con 38. Una marea verde inundó las calles de Buenos Aires. Para mí es un día histórico, para mí es una lucha de todas las compañeras y de las que ya no están. Hemos hecho maratón para ver las sesiones del Congreso y el debate en Argentina sobre el aborto. Como que fuera una película, un maratón de Netflix. Nos ponemos con palomitas y vemos el debate en el Senado o en el Congreso en Argentina cuando estaban debatiendo la ley de aborto. No hay vida salvada, no hay rastro de que hayan salvado ninguna vida, nos seguimos muriendo las mujeres. Y tiene su pañuelito verde y lo usa cuando quiere, a veces solo para andar en la casa, por ejemplo. Ay, yo no sé, yo quisiera que todos tuviéramos una sobrinita con la que conectemos de esta forma porque es muy bonito. Es realmente refrescante tener a alguien que abrace la libertad, porque son muchas pérdidas y es muy doloroso, son contextos difíciles. Hay que permitirnos celebrar esas niñas que desafían cosas que a nosotros nos parecían inconcebibles a esa edad. Qué importantes son las niñas realmente para recordarnos por qué luchamos. Qué importante es ver en esos ojos, en esas preguntas, las guías para nuestra propia vida, para no perder el camino ni la energía, porque la ternura radical debe de estar presente. No podemos luchar solamente desde la rabia o la indignación. Tiene que estar, sí, pero es que esta lucha viene por el amor a las otras. En el siguiente episodio hablaremos con el colectivo feminista chileno Las Tesis. En el contexto del levantamiento popular surgieron muchas denuncias de violencia político-sexual en contra de la institución de Carabineros de Chile, que es la institución policial de nuestro país. Entonces nosotros tomamos la decisión de esta intervención dedicársela. Es que salimos a la calle a manifestarnos con esta performance que duraba 2 minutos y medio. Gracias por escuchar The Girls and Women Count, un podcast de Equal Measures 2030. Pueden encontrar la serie en Apple Podcasts, Spotify o su plataforma favorita de podcast. También pueden escucharlo online en equalmeasures2030.org/podcast, donde pueden encontrar más información sobre Equal Measures 2030 y Nisa Medina. Esta serie está presentada por mí, Sara Ancoli, y producida por Fat Rat Films, con la dirección y edición de Jody Taylor, edición adicional de Olivia Humphreys y Lori Martínez, diseño de sonido de Jamie Pereira, asistente de producción y traductora al francés de Ella Godfrey y traducción al español de Julia Rosen.